un restaurante elegante, las conversaciones y el suave sonido de los cubiertos sobre porcelana fueron interrumpidos por el ruido estruendoso de platos rompiéndose. Todos voltearon de inmediato hacia la entrada, donde una anciana, frágil y visiblemente nerviosa, yacía en el suelo, rodeada por los restos de una torre de mariscos que había derribado sin querer. Carlos, un joven mesero de 25 años, fue el primero en reaccionar. Dejó la bandeja que sostenía sobre una mesa cercana y corrió hacia la mujer. El olor a mariscos inundaba el lugar, pero Carlos notó algo más: las ropas gastadas de la anciana y su evidente fragilidad. ¿Está bien, señora?, preguntó mientras se arrodillaba a su lado. La mujer intentó hablar, pero solo emitió un jadeo débil. Sus ojos, llenos de vergüenza y pánico, reflejaban el miedo que sentía. Carlos pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. La respiración de la mujer se volvía cada vez más dificultosa, acompañada de un silbido agudo que escapaba con cada inhalación. «Está teniendo un ataque de asma», exclamó Carlos, reconociendo los síntomas gracias a un curso de primeros auxilios que había tomado recientemente. El pánico se extendió rápidamente por el restaurante. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de preocupación y algunos gritos ahogados. Una mujer de mediana edad gritó que llamaran a una ambulancia, mientras Carlos se mantenía enfocado en la anciana. «Señora, soy Carlos. Voy a ayudarla. Respire conmigo», dijo, guiándola a inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca. Mientras Carlos la ayudaba a controlar su respiración, el restaurante seguía en caos. Los clientes observaban la escena con miradas de curiosidad y preocupación. François, el encargado, trataba de calmar a los comensales, mientras que el gerente del restaurante, Gustavo Méndez, emergió de su oficina preocupado más por la imagen del local que por la salud de la mujer. «¿Qué es este escándalo?», preguntó irritado. Carlos, concentrado en ayudar a la anciana, le explicó rápidamente que ella estaba teniendo un ataque de asma y que la ambulancia estaba en camino. Pero Gustavo, molesto, le ordenó a François que moviérase a la mujer fuera de la vista de los clientes. Carlos, manteniendo la calma, respondió con firmeza: «No podemos moverla. Necesita quedarse quieta hasta que lleguen los paramédicos». La tensión en el restaurante aumentaba, mientras Gustavo, visiblemente frustrado, insistía en que Carlos estaba causando una escena innecesaria. A pesar de la presión, Carlos se mantuvo enfocado en ayudar a la anciana. Finalmente, la ambulancia llegó, y Carlos, sin dudarlo, se ofreció a cubrir los gastos del traslado con su propio dinero, lo que dejó a algunos testigos sorprendidos. Una vez que la situación se estabilizó y la anciana fue trasladada, Carlos fue llamado a la oficina del gerente. Gustavo, enfadado por la escena que se había creado, le dijo a Carlos que su comportamiento había puesto en riesgo la reputación del restaurante y que, como resultado, estaba despedido. Carlos, aunque golpeado por la noticia, se mantuvo firme. Sabía que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba perder su trabajo. Después de terminar su turno, Carlos se despidió de sus compañeros, quienes lo acompañaron con palabras de aliento y gestos de solidaridad. Aunque estaba agotado física y emocionalmente, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Mientras caminaba hacia la salida, aún reflexionaba sobre los eventos de la noche. Lo que comenzó como un día normal en su trabajo se había transformado en una experiencia que cambiaría el curso de su vida. La mañana siguiente fue extraña. Carlos se despertó con una sensación de vacío, como si algo estuviera fuera de lugar. No tenía que ir a trabajar, y la perspectiva de estar desempleado le pesaba en el pecho. Encendió su teléfono y, para su sorpresa, vio una avalancha de notificaciones, decenas de mensajes en redes sociales, algunos de números desconocidos, y su bandeja de entrada llena. Al revisar su teléfono, se dio cuenta de que la historia de la noche anterior
había sido grabada por alguien en el restaurante. El video, en el que se veía a Carlos ayudando a la anciana y discutiendo con el gerente, se había vuelto viral. En cuestión de horas, miles de personas habían visto el video y comenzado a compartirlo en diversas plataformas, con mensajes de apoyo hacia Carlos y críticas hacia el restaurante. Miguel, su compañero de cuarto, entró en la cocina mientras Carlos miraba su teléfono con incredulidad. «Parece que te has vuelto famoso, ¿eh?», comentó con una sonrisa. «He visto el video por todas partes, y la gente está impresionada con lo que hiciste». Carlos, aún abrumado, negó con la cabeza. «No hice nada extraordinario», murmuró. «Solo ayudé a alguien que lo necesitaba». Sin embargo, el impacto que su acción había tenido en las redes sociales era innegable. Había miles de comentarios de personas alabando su valentía y criticando al restaurante por su falta de empatía. Mientras revisaba más mensajes, Carlos recibió una llamada de un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. «¿Carlos Rodríguez?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Soy la doctora Martínez del Hospital Central. Estoy llamando en relación con la paciente que ingresó anoche, Rosa García. Ella ha preguntado por usted». El corazón de Carlos se aceleró. «¿Está bien?», preguntó, preocupado. «Sí, está estable», respondió la doctora. «Pero quería saber si puede venir a verla. Dice que tiene algo importante que decirle». Sin pensarlo mucho, Carlos accedió y se dirigió al hospital tan pronto como pudo. Al llegar a la habitación de Rosa, la encontró sentada en la cama, luciendo mucho mejor que la noche anterior. Junto a ella, un hombre mayor y bien vestido la acompañaba. «Carlos, muchacho», exclamó Rosa con una sonrisa cálida. «¡Qué alegría verte! Por favor, siéntate». El hombre a su lado se levantó para estrechar la mano de Carlos. «Soy Eduardo García», dijo con voz grave, pero amable. «El esposo de Rosa. He oído hablar mucho de ti desde anoche». Carlos, un poco cohibido, tomó asiento mientras Eduardo y Rosa intercambiaban una mirada cómplice. «Carlos, hay algo que necesitas saber», comenzó Eduardo. «Lo que pasó anoche no fue exactamente lo que parecía». Carlos frunció el ceño, confundido. Rosa tomó la palabra. «Eduardo y yo no somos indigentes, Carlos. Somos personas bastante acomodadas. De hecho, Eduardo es un empresario exitoso». Carlos no pudo evitar mostrar su sorpresa. «Entonces, ¿por qué?». Rosa lo interrumpió suavemente. «Queríamos hacer un experimento social, querido. Queríamos ver cómo la gente trataba a alguien que parecía no tener nada. Pero lo que no planeamos fue mi ataque de asma». Eduardo continuó. «Tu reacción fue más allá de lo que esperábamos, Carlos. No solo ayudaste a Rosa en un momento crítico, sino que también estuviste dispuesto a sacrificar tu trabajo y tu dinero por una persona que creías necesitada. Eso nos conmovió profundamente». Carlos, aún tratando de procesar toda la información, preguntó: «¿Por qué me cuentan todo esto?». Eduardo lo miró directamente a los ojos. «Porque queremos compensarte por tu generosidad y ofrecerte una oportunidad». Carlos, desconcertado, preguntó: «¿Una oportunidad?». Eduardo asintió. «Además de mi negocio, tengo una fundación que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad. Nos gustaría ofrecerte un puesto en la fundación, donde podrías ayudar a más personas como creíste que era Rosa. Lo que hiciste anoche demuestra que tienes el tipo de corazón y carácter que necesitamos». Carlos se quedó en silencio, procesando la oferta. Por un lado, sentía que no había hecho nada extraordinario, solo lo que era correcto. Por otro, la posibilidad de un nuevo comienzo, ayudando a otros de una manera más directa, era tentadora. Finalmente, después de unos momentos de reflexión, Carlos dijo: «Es una oferta increíble, pero necesito pensarlo. No quiero apresurarme a tomar una decisión sin considerarlo bien». Eduardo y Rosa sonrieron con comprensión. «Por supuesto, tómate tu tiempo», dijo Eduardo, entregándole una tarjeta de contacto.
Cuando estés listo, llámanos. Al regresar a su apartamento, Carlos se sentía abrumado por todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Apenas ayer había sido un día común, trabajando en el restaurante, y ahora su vida estaba en un punto de inflexión. La oferta de Eduardo lo hacía sentir esperanzado, pero también le planteaba muchas preguntas. ¿Era capaz de asumir un rol tan importante? ¿Estaba preparado para dejar atrás la seguridad de un trabajo, aunque ese trabajo ya no existiera? Miguel, que lo estaba esperando en la sala, lo recibió con una sonrisa irónica. ¿Cómo fue la visita al hospital? ¿Tu vida ya está más surrealista de lo que pensabas? Carlos asintió, dejando escapar una pequeña risa. No tienes idea. Resulta que Rosa y su esposo son millonarios. Me ofrecieron un trabajo en su fundación. Miguel lo miró sorprendido. ¿Qué? Eso es increíble. ¿Qué les dijiste? Que lo iba a pensar, respondió Carlos. Es una gran oportunidad, pero no quiero tomar una decisión apresurada. Todo esto ha sido demasiado rápido. Miguel asintió con comprensión. Tiene sentido, pero también parece que esto podría ser algo realmente bueno para ti. No todos los días alguien te ofrece una oportunidad como esa. Además, ya demostraste que tienes lo necesario para hacer ese tipo de trabajo. Si no, no te habrían ofrecido el puesto. Carlos se quedó pensativo, considerando las palabras de su amigo. Sabía que Miguel tenía razón. Aún así, necesitaba tiempo para asimilar lo que había ocurrido. Al día siguiente, Carlos decidió tomarse un tiempo para aclarar su mente. Salió a caminar por el parque cercano a su casa, tratando de organizar sus pensamientos. Mientras paseaba, recibió otra llamada de un número desconocido. Esta vez, era un periodista de un periódico local que quería entrevistarlo sobre lo que había sucedido en el restaurante. Señor Rodríguez, comenzó el periodista con entusiasmo. Su historia ha tocado a muchas personas. Estamos haciendo un artículo sobre actos de bondad en la comunidad y nos encantaría que compartiera su experiencia con nuestros lectores. ¿Tiene tiempo para una entrevista? Carlos dudó por un momento. La idea de hablar públicamente sobre lo ocurrido lo incomodaba. No había hecho lo que hizo para buscar atención o reconocimiento. Sin embargo, se dio cuenta de que esta podría ser una oportunidad para contar su historia y tal vez inspirar a otros a actuar con más compasión. «Está bien», respondió finalmente. «Podemos coordinar una entrevista». Después de colgar, se sintió un poco más en paz con la idea de compartir su experiencia. No lo haría para glorificarse, sino para resaltar la importancia de la empatía y la humanidad en situaciones cotidianas. Ese mismo día, Carlos recibió otra llamada inesperada, esta vez de Gustavo Méndez, su antiguo jefe en el restaurante. La voz de Gustavo sonaba diferente, más tranquila y reflexiva. «Carlos», comenzó Gustavo, «quiero disculparme por lo que ocurrió en el restaurante. He estado pensando mucho en lo que pasó esa noche y me he dado cuenta de que actué mal. Me dejé llevar por la presión y la imagen del restaurante y olvidé lo que es realmente importante. Quiero que sepas que admiro lo que hiciste por esa mujer. Fuiste mucho más humano de lo que yo fui». Carlos, sorprendido por las palabras de Gustavo, permaneció en silencio por un momento antes de responder. «Gracias, señor Méndez. No fue fácil esa noche, pero solo hice lo que creí correcto. No esperaba que todo esto se volviera tan grande». Gustavo suspiró al otro lado de la línea. «Lo sé, y quiero que sepas que he aprendido algo importante gracias a ti. Le Ciel Doré no puede seguir siendo solo un lugar para la élite. Tenemos que cambiar, ser más inclusivos, más humanos. Quiero ofrecerte la oportunidad de volver, si así lo decides, pero con un nuevo enfoque. Estoy pensando en crear un programa de apoyo para personas en situación vulnerable, y creo que podría ser una parte clave en eso». Carlos, sorprendido por la oferta, respondió con honestidad. «No sé qué decir, señor Méndez. No esperaba esta llamada, y tengo otra oferta que estoy considerando». «Lo entiendo», dijo Gustavo. «Solo quiero que sepas que tienes opciones. Si decides que quieres volver y ayudar a hacer del restaurante un lugar mejor,
Las puertas estarán abiertas para ti. Te agradezco por recordarme lo que realmente importa. Después de la llamada, Carlos se sentó en un banco del parque mirando al horizonte. Ahora tenía no una, sino dos ofertas importantes frente a él. Ambos caminos ofrecían la oportunidad de hacer algo significativo, pero de maneras diferentes. Durante los días siguientes, Carlos se encontró reflexionando profundamente sobre su futuro. Pensó en su familia, en lo que había aprendido trabajando en el restaurante y en lo que realmente quería para su vida. Las entrevistas que había dado le habían ayudado a aclarar algo importante. Su deseo de ayudar a los demás no era solo un impulso pasajero, sino una vocación. Finalmente, después de meditarlo cuidadosamente, Carlos tomó una decisión. Llamó a Eduardo y Rosa García para aceptar el puesto en su fundación. Sabía que este nuevo camino le permitiría no solo ayudar a personas en situaciones difíciles, sino también crecer como persona y hacer una diferencia real en su comunidad. El día que comenzó en la fundación fue uno de los más emocionantes de su vida. Eduardo lo recibió con una sonrisa cálida y le mostró las instalaciones, donde conoció a otros miembros del equipo. Todos parecían compartir el mismo compromiso con la causa, y Carlos sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los primeros proyectos que supervisó fueron pequeños, pero cada día traía consigo una nueva historia, una nueva oportunidad para hacer el bien. A medida que avanzaban los meses, Carlos vio cómo su trabajo comenzaba a transformar las vidas de muchas personas. Estaba enseñando, guiando y acompañando a aquellos que, como él, alguna vez habían enfrentado dificultades. Con el tiempo, el programa de capacitación y empleo que Eduardo había sugerido se puso en marcha, no solo en la fundación, sino también en colaboración con el restaurante de Gustavo. Ambos mundos, que parecían tan distantes al principio, ahora estaban conectados por un propósito común. Y así, lo que comenzó como una simple noche en un restaurante, se convirtió en el catalizador de un movimiento que cambió vidas. Carlos, el joven mesero que había decidido ayudar sin esperar nada a cambio, descubrió que, a veces, el verdadero éxito no se mide por lo que posees, sino por el impacto que dejas en los demás.